Muchas gracias por venir. Es muy raro empezar a venir a lugares, ¿no? Es como una sensación medio extraña, como que tenemos ganas, pero a la vez encerrarnos es medio raro con otras personas de nuevo. Así que gracias por hacerlo. En este marco, en este momento, en este marco de lo que se llama Nosotras Movemos el Mundo, que son las jornadas de arte, política, previas al 8 de marzo para repensar los feminismos. Y gracias por venir especialmente a esta charla que se llama Cambios tecnológicos y transformaciones de la vida social, el rol de lo femenino en el camino de los algoritmos y los artefactos basados en la inteligencia artificial, que va a darnos Margarita Martínez, aquí presente, quien es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, trabaja en esa universidad y en otras como docente e investigadora sobre las nuevas tecnologías y sus efectos en nuestros modos de vida. Escribe en diferentes medios y revistas culturales y es traductora del francés de ensayos filosóficos para distintas editoriales como Caja Negra y Cuenco del Plata. Además, edita la revista Artefacto, Pensamientos sobre la técnica, y es autora de 2 libros de ensayo. Gracias, pido un aplauso para ella. Gracias. Muchas gracias. ¿Ya tengo micrófono? Perfecto. ¿Qué tal? Hola a todos. Muchas gracias por estar acá. Esto que señalaba recién Larisa es muy cierto. A mí misma me cuesta también reencontrarme con la presencia. Creo, y lo estoy diciendo en serio, que es la primera actividad presencial que hago desde hace un año, porque hasta las de diciembre fueron todavía vía Zoom, Meet y algunos de estos sistemas de los cuales vamos a hablar en unos minutos. Así que les agradezco la presencia, le agradezco a Larisa, a Candela, que se contactaron conmigo para que yo estuviese acá. Es cierto que esto, lo digo un poco fuera del tema antes de introducirlo, es cierto que hace bastantes años que con un grupo de investigación, de cátedra en la Universidad de Buenos Aires, estamos pensando el tema de los artefactos, la técnica. Y cuando digo años, digo 20 aproximadamente. Imagínense que cuando empecé a pensar estos problemas, cuando entré a la docencia, no solamente no había teléfonos inteligentes, sino que en algunos trabajos, y lo digo porque yo trabajé en uno de esos trabajos, cuando se elegían currículums para tomar a un candidato a un puesto, a una candidata, se separaban esos currículums según tuvieran foto, ¿no? En las recepciones y demás. Entonces los currículums con fotos generalmente eran dejados en segundo lugar y los que no tenían fotos en primer lugar porque se suponía que la imagen distraía de los antecedentes laborales, ¿no? Imagínense cuánto cambió el mundo en 2 décadas, que hoy por hoy parece que no podemos sino vendernos a través de nuestra imagen. Y que lejos de condenarnos o de rebajar eso, otras supuestas virtudes, la imagen debería apoyar, acompañar o incluso expresar una esencia de lo que somos. Así que tenemos la suerte, también nos cuesta, de estar asistiendo a una gran vuelta de página a través de estos artefactos, una vuelta de página en los modos de las sensibilidades, en los modos de conocer, en los modos de sentirnos, en los modos de ser humanos. Así que no me parece entonces una tarea sencilla hablar de estos temas, pero estoy acá con ustedes para hacerlo porque considero que vale la pena que pensemos aquello que está aconteciendo en vivo. Cuando Larisa, cuando Candela me convocaron, de hecho yo tuve como una pequeña vacilación porque de lo que se trataba era justamente de abordar los sesgos androcéntricos en la inteligencia artificial. Entonces yo comencé a pensar si podía hacerlo, cómo podía hacerlo, y entonces me di cuenta que en verdad había 2 grandes zonas que eran distintas, pero que sin embargo podían responder al mismo título. Una de las zonas tenía que ver con el rol de lo femenino en los aparatos, artefactos, aplicaciones, programas, ¿no? Que de pronto, como todos sabemos, se amparan en elementos como la voz femenina o cuestiones que ahora vamos a ver para convocar, para convertirse en instancias de asistencia, que nos envuelven, que nos ayudan, que nos sugieren cosas. O sea, por un lado estaba el rol de lo femenino, dicho de un modo muy amplio, dentro de esas aplicaciones y artefactos, y por el otro lado estaba el problema del rol de lo femenino en la constitución del campo de la inteligencia artificial, y eran cosas diferentes.
Bueno, entonces la cuestión era en qué focalizar, en qué hacen. Bueno, dije, finalmente podemos hablar de modo cruzado, podemos ir de un lugar al otro, porque tanto en una zona como en la otra tocamos una serie de zonas precisamente en movimiento, de zonas del prejuicio que se están rearmando y bueno, ese recorrido creo yo vale la pena. Obviamente quienes estamos en estos temas de las tecnologías, los modos de ser, las subjetividades, sabemos que siempre uno puede tomar los fenómenos en superficie, hacer como una primera criba, una separación y de ahí sacar rápidas conclusiones, ¿no? Y que justamente eso a veces es lo peligroso, porque hay una historia solapada, una historia escondida, que es la que siempre tenemos que rastrear. Por eso les digo, si yo encontraba muy fácilmente en superficie sesgos androcéntricos, sexistas, racistas y otros, en algunas aplicaciones o programas, eso no me remitía directamente a que toda la inteligencia artificial fuera androcéntrica, porque justamente las mujeres habían tenido un rol clave en su surgimiento, en su concepción. Entonces la pregunta más bien era, ¿y qué está pasando ahora? ¿Por qué esto está ocurriendo así, de esta manera, ahora? Por ejemplo, algunas notas periodísticas, algunos discursos, cuando ejemplifican los sesgos sexistas de la inteligencia artificial, ponen como ejemplo aplicaciones que ante un objeto determinado, ¿no?, que se muestra a la aplicación y que viene acompañado ese objeto de un ser humano. No sabemos qué ser humano. Bueno, entonces el programa interpreta, según cuál sea el objeto, si se trata de un hombre o de una mujer. No, hay muchas notas que ustedes pueden encontrar googleando que tratan esto muy particularmente. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que se suele poner? Bueno, si en una imagen hay una persona que sostiene una escoba, el programa, el algoritmo, interpretará que se trata de una mujer. Y si lo que se está mostrando en la imagen es un martillo o un taladro, el algoritmo interpretará que quien está ahí es un hombre. Entonces, acá hay una clara operación sexista. El tema acá, lo que ocurre acá, es que en realidad la inteligencia artificial no es autónoma, tal como nos sugiere el nombre, sino que está dada a interpretar en función de un montón de ejemplos que se le introdujeron como input, como dato, como base, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa que un programa haga esto? Significa que a ese programa se lo ha adiestrado en base a un montón de imágenes en las cuales, supongamos, una escoba era sostenida por una mujer y un taladro o un martillo eran sostenidos por un hombre. Si esto cerrase acá como explicación, no tendríamos un problema que supusiera otra cosa que ir y cambiar este input de datos, ¿no? Yo podría programar a la inversa y entonces hacer que ese algoritmo dijese que ahí donde hay una escoba hay un hombre y donde hay un martillo o un taladro hay una mujer. O sea, la solución al sesgo sexista sería sencilla, pero sospechamos que no es tan fácil. ¿Por qué? Bueno, entre otras razones, porque lo que va alimentando en este momento los algoritmos, y ahora en un ratito hablamos sobre qué es un programa de inteligencia artificial en este sentido, lo que va alimentando al algoritmo son las interacciones con los usuarios, pero también ciertos datos que estos sistemas sustraen como bombas extractivas del mundo en el cual vivimos. ¿A qué voy con esto? Que el problema es más complicado porque el problema no está tanto en el programa y se resuelve cambiando al programador o a la intencionalidad de la programación, sino que el problema está en el mundo mismo, cosa que sabemos también, ¿no? Pero que tenemos que confirmar una vez más. Evidentemente, si yo cambio el programa interpreta al revés, pero luego cuando salgo a la calle o cuando entro a cualquier hogar, siempre encuentro que una escoba está siendo empuñada por una mujer, el problema va a seguir existiendo aunque yo cambie todos los algoritmos y todos los programas del mundo. Lógicamente, ese es un buen comienzo de cambio, no es que por eso sea desdeñable, pero tenemos que siempre señalar cuál es el nexo con el afuera para no caer en la propia trampa de pensar en la autonomía de la técnica o en la neutralidad de la técnica, ¿no? Que la técnica va por sí sola,
e incluso que va a evolucionar por sí sola. Y utilizo la palabra evolución porque hay muchos discursos ahora que nos hablan del machine learning y de cómo estos programas se van corrigiendo a sí mismos o van cambiando por su propia autooperatividad, y entonces, bueno, nos sería dado pensar que de pronto son tan autónomos que ya no vamos a poder intervenir en tanto que humanes, en esas programaciones. Sin embargo, siempre, o por lo menos hasta ahora, tenemos la capacidad de intervenir. Entonces, los sesgos racistas, los sesgos sexistas tienen que ver con quienes han programado esos algoritmos, quienes han programado esas instancias. Pero aún así, si supongamos nosotros pudiésemos meramente cambiar la programación y resolver con eso, ¿estaríamos resolviendo lo que ocurre afuera? Decíamos que no, pero ¿sería eso deseable o anhelable? Y sospechamos que tampoco. Porque si yo pudiese cambiar un algoritmo, un programa cualquiera, para que interprete las cosas de otra manera, de un modo que a mí me parece más justo, y eso pudiese ser bajado a la realidad tan sencillamente como haciendo que la gente lo use, entonces eso contendría otro riesgo. Y el riesgo es, bueno, ¿qué ocurre si el programador de ese algoritmo, en vez de ser alguien que trabaja para lo que yo considero más justo, fuese nazi? Entonces, en el fondo, es algo que debemos agradecer, que no sea tan sencillo trasladar los valores desde los programas, desde los algoritmos a la sociedad entera. Más bien creo que tenemos que apuntar a la retroalimentación, un concepto que además tiene que ver con la inteligencia artificial, al diálogo y al reflejo, e ir viendo cómo aquello que va ocurriendo en tanto que cambio en un lugar se va viendo reflejado en el otro y viceversa, ¿no? Como un diálogo permanente, que no haya una oposición, que no haya algo radicalmente opuesto, que sean movimientos de cambio que vayan siempre juntos, ¿no? Ciertamente, digamos, tendemos a pensar que la técnica, como decía hace un ratito, es neutral o es autónoma. Y esto tiene que ver porque hoy la mayor parte de nosotros, nosotras, nosotres, nos sentimos un poco atados a estos artefactos que llevamos tan cómodamente pegados a nuestro cuerpo, que estamos todo el tiempo tocando, aunque no los estemos mirando, los acariciamos, vemos si está ahí, si no lo perdimos, si no me lo robaron, si vibró, si no vibró, si... Hay un diálogo corporal permanente con esos artefactos. Y además nos relacionamos con ellos a través de un montón de aplicaciones que bajamos de modo gratuito. Entonces eso nos da una cierta sensación de sujeción, estamos como atados, como si fuesen prótesis casi corpóreas de nosotros mismos, pero al mismo tiempo una sensación de libertad, porque es ese mismo uso lo que me permite a mí estar acá en este momento y mientras estar mirando lo que hace una amiga en otro lado, por ejemplo, ¿no? En esa polaridad nos movemos. Ahora, fíjense que la pandemia en este sentido fue como una especie de prueba imbatible de que, a pesar de que estamos rebosantes de discursos sobre la autonomía tecnológica, las licencias Creative Commons y una serie de cuestiones, pese a todo, ante la primera situación imprevista, nos entregamos medio atados de pies y manos también a sistemas como Zoom, como Meet. Ahora, ¿por qué lo hicimos? Y porque no quedaba otra, ¿no? Porque llegamos a un callejón sin salida. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que no quedaba otra? Quiere decir que había habido otras personas, pero otros seres humanos, no algoritmos ni programas. Había habido personas concretas que habían pensado en eventualidades o circunstancias en las cuales nosotros no habíamos pensado para nada. Por ejemplo, que pudiera ocurrir una pandemia. No lo habíamos pensado. Pero ciertamente otra gente había pensado que quizás en algún momento pasase algo que impidiese la presencia. Y ya se habían preocupado por desarrollar una serie de instrumentos, herramientas, cosas que después nosotros teníamos ahí y sobre las cuales caímos desesperadamente para ver cómo seguíamos con nuestra vida, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que no es que la inteligencia artificial nos domina per se, o que Zoom nos domina, o que Meet nos domina, sino que la técnica es algo humano, refleja sueños humanos, anhelos humanos, deseos humanos, fantasías humanas, y quizás alguien había tenido la fantasía de que un día iba a haber una pandemia. Bueno, caramba, de pronto se dio el contexto y algunas herramientas técnicas estaban ahí. Pero no son herramientas neutras ni cayeron de la nada.
Entonces, ahora para tratar concretamente la cuestión de lo femenino y de otros colectivos, yo dividiría en 3 partes, tratando de no ser muy larguera para cada una de estas partes, para tratar de ir a puntos concretos. La primera zona que me gustaría mencionar es la que compete, como les decía al principio, a la organización de los saberes. Cómo se arma el campo de la inteligencia artificial, qué rol tienen las mujeres, etc. El segundo tiene que ver con la organización de los espacios. ¿Por qué digo los espacios? Porque sabemos que los espacios también tienen su larga historia de separación y distribución alrededor de ciertos géneros y ciertas funciones, etc. Entonces, ahora nosotros con estos artefactos de inteligencia artificial y afines, salimos de un espacio, entramos al otro, nos parece que ya estamos emancipados de los espacios, pero en realidad no es tan así. Y justamente como las aplicaciones de inteligencia artificial se nos presentan como guías o asistentes de la vida cotidiana, ahí ya nos convoca el primer dato de que muchas de las voces que utilizan estas aplicaciones para hablarnos son voces femeninas. Entonces tenemos que pensar qué significa eso, porque una voz de mujer parece ser más centradora, o parece ser más amable, o parece ser más servicial, o parece ser X cosa. Tenemos que indagar qué se está cargando ahí sobre la voz femenina. Y la tercera zona, el tercer grupo de problemas, ya tiene que ver con nuestro modo técnico de comportarnos en redes, que involucran esas redes, por supuesto, todo esto de la inteligencia artificial y la pretensión, el deseo que también tenemos de que a veces en ese mundo de las redes, en ese mundo de los algoritmos, se pueda hacer una justicia que a veces no logramos llevar adelante afuera de esos mismos espacios. Y acá no solamente estoy hablando de la programación de un algoritmo, como les decía al comienzo, sino también estoy hablando de prácticas sociales en redes sociales, que son algo diferente. Entonces, primero les traigo algunos elementos para pensar la inteligencia artificial, que es cuando aparece, muy sucintos, ¿por qué se llama así? Bueno, la noción de inteligencia artificial es usada por primera vez a mediados de la década del 50. O sea, estamos en los debates científicos que se dan en Estados Unidos, principalmente en la posguerra, en la inmediata posguerra, en donde, digamos, en esos debates se están cruzando distintas teorías, distintas disciplinas, las ciencias exactas con la biología, con la neurolingüística, con la lingüística. Hay una serie de cruce de campos y este término aparece, es utilizado por primera vez por un matemático llamado John McCarthy, que lo inventa para definir los términos de una nueva disciplina, eso es lo que se esperaba que fuera la inteligencia artificial, que tenía que simular y reproducir artificialmente algunos mecanismos del cerebro humano. O sea, la primera intención venía en la larga tradición de emulación de máquina respecto de cuerpo humano. Es decir, una máquina que copie a un humano, pero ya no en términos de su apariencia, como el autómata o el robot copiaría el cuerpo, sino en términos de la inteligencia. Pero no era solamente esto. La noción de inteligencia artificial introducía también una noción que se tomaba de la biología, que era la noción de feedback, la famosa noción de retroalimentación, porque se esperaba que este nuevo campo disciplinario pudiera engendrar máquinas que, además de emular el funcionamiento del cerebro, pudiese reaccionar como reacciona cualquier ser vivo, sea muy inteligente o no muy inteligente, ante las variaciones del medio ambiente. Entonces, la noción de feedback apuntaba a que una máquina pudiese no solamente ejecutar un programa, sino que además pudiese autocorregirlo, cambiarlo, si las circunstancias medioambientales cambiaran. Podemos poner un ejemplo sencillo para esto. Supongamos que tengo un lavarropas. Bueno, lo programo para que haga un lavado largo. No sé, le pongo el número de programa, me voy, el programa es automático, cuando vuelvo terminó. Eso sería una máquina automática. No necesitaría en principio inteligencia artificial para hacer eso. Mucho antes de la inteligencia artificial ya había máquinas automáticas. Con la noción de feedback, lo que yo le pediría a un lavarropas, por ejemplo, con inteligencia artificial, sería que si le pongo cierta cantidad de ropa, decidiera qué programa va a ejecutar en función de, no sé, si la ropa está sucia, mucho, poco, tiene manchas de este tipo, de tal otro, o sea, que se reconfigurara en términos de programación en función de algo que ve
como dato medioambiental, ¿qué le metí adentro? O bien que pudiera tomar decisiones autónomas. Supongamos, se corta la luz y entonces el lavarropas sabe qué va a hacer. Si va a seguir el programa cuando vuelva la luz, si lo va a interrumpir, no sé. Decisiones X. Entonces, la idea de inteligencia artificial incorpora la noción de feedback y también incorpora la pretensión de que la máquina no solamente maneje números, sino que maneje símbolos. Y esto también supone una diferencia. Fíjense que nosotros a veces usamos, bueno, nosotros acá particularmente usamos la palabra computadora, pero saben que en otros lados se usa la palabra ordenador. La palabra computadora alude a los cómputos, a las cuentas, que era una de las primeras funciones también de estas máquinas, y la palabra ordenador a la clasificación, al archivo, al ordenamiento de información. Entonces, la noción de inteligencia artificial también supone que la máquina va a poder discriminar entre un número y un símbolo, y que por más que se maneje en lenguaje binario, va a tener capacidad de interpretar símbolos, no solamente capacidad de interpretar números. Y esta era una demanda para una máquina bastante inédita, bastante nueva. Hoy inteligencia artificial es un término que a veces parece que va a quedar un poquito en desuso. ¿Por qué? Porque en realidad el refinamiento de algunos algoritmos en los últimos 10 años, 15 años, ya provocó una relación de simbiosis con lo humano tan alta que efectivamente esos algoritmos están permanentemente entrenándose, y ahí sí autocorrigiéndose, hay algunos que ya lo pueden hacer, en función de la conexión que tengan con sus usuarios, usuarias, usuarios. ¿A qué voy con esto? Que ahora sí ya es cada vez más difícil discernir, ¿no?, si estamos ante dos entidades enfrentadas, humano-máquina, humano-programa, o si estamos ante una simbiosis de nuevo tipo. Y esto ocurre todo el tiempo, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, ¿no? Ese algoritmo está aprendiendo de nuestras conductas, no solo de nuestras conductas singulares, las mías, las de cada uno de ustedes, sino de las conductas colectivas humanas, ¿no?, como los sistemas CAPTCHA que todos también hemos llenado o completado, por ejemplo, para llenar los permisos para circular, ¿no?, donde nos piden que identifiquemos sendas peatonales, motocicletas, cosas para montañas. Bueno, cada vez que estamos haciendo eso, nosotros pensamos, bueno, están chequeando que yo sea un humano y no sea una máquina que está haciendo alguna... Pero en realidad lo que estamos haciendo es enseñándole al algoritmo a detectar qué es una senda, ¿no?, qué es una montaña, etc. O sea, hay muchas funciones contenidas en cada una de estas acciones, y muchas de esas acciones se derivan a sectores que después hacen lo que se llama aprendizaje para reprogramación de algoritmos. Luego, además del refinamiento de los algoritmos que mencionábamos, hay otra cuestión, hay otro asunto, y es que cuando aparece el teléfono llamado inteligente, que es chiquitito, liviano, fácilmente asible, se puede llevar a todos lados, todo lo que sabemos, empieza a darse por sentado que como esos aparatos acopian información de sus usuarios, la centralizan, ¿no?, en grandes servers y demás, y después pueden hacer correlaciones de datos que ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer con su cerebro, por razones obvias, por los límites, por más inteligentes que seamos. Entonces, lo que ocurre acá es que empezamos a dar por sentado que como esos aparatos, como esos artefactos manejan mucha información, empezamos a suponer que como esos artefactos manejan muchísima información, entonces van a llegar a una verdad mucho más certera, mucho más fiable que aquella a la cual puedo llegar yo pensando o haciendo, no sé, acopio de mi propia experiencia vital. Claro, ¿qué son las 200 experiencias que yo tuve respecto de este hecho si el algoritmo está barajando millones y millones de todos los humanos que están conectados en este momento a X cosa? En ese momento, la sugerencia, el consejo de la aplicación se convierten, como les decía, en más fiables, no porque contengan una verdad auténtica o esencial en el sentido platónico, sino porque se supone que hubo muchos más casos que nos indican que eso que dice la aplicación es cierto que lo que a mí me pueda parecer según mi opinión. Y por supuesto, como decíamos también, estos programas se descargan de modo gratuito. Y esto no es algo nimio, ¿no? Si sabemos que en el capitalismo nada es gratuito y de pronto todo es gratis, bajamos todo gratis, ¿dónde estamos pagando aquello que estamos bajando? Bueno,
Al principio nadie se lo preguntaba, ahora con algunos años de algoritmos, algunos años de aplicaciones, ya la pregunta está instalada y hay una especie de suspicacia ante esto. Pero no fue así siempre. Entonces, ahora podemos pensar un poco cómo se organizó el saber de la inteligencia artificial y qué rol tuvieron las mujeres. Yo veía después en la página de la convocatoria de la charla, decía, bueno, las mujeres y otros colectivos, ¿no? En el siglo XX ya podemos pensar en otros colectivos. Antes del siglo XX, imagínense que sin haber noción de género, sin haber una serie de variables conceptuales que hoy tenemos para pensar lo social, en aquel momento solamente se pensaba en términos de hombres y mujeres, no había otras posibilidades. Pensemos también que esas otras posibilidades, esto es paradójico y es muy interesante, también son abiertas por la técnica de la mano de los cambios sociales, no solamente por los cambios sociales, ¿no? Porque como decimos, si tengo masculino o femenino y después tengo la noción de género y después tengo la posibilidad de tener intergéneros y de salir del binarismo, también eso ocurre porque hay ciertas intervenciones en los cuerpos que la técnica misma hace posible, terapias hormonales, intervenciones quirúrgicas, una serie de cuestiones que son también técnica, aunque no se expliciten, no se cristalicen en un artefacto que podemos ver como un celular. Así que eso es interesante. En el sentido de la organización de los saberes, ahí descubrimos que las mujeres tuvieron un rol nada despreciable en la gesta, digámoslo así, un poco pomposamente, de la inteligencia artificial. Y esto es curioso porque esto pasa en el mismo momento, en los inicios de la modernidad, en que las mujeres estaban siendo despojadas de algunos de los campos de saber que les habían sido propios, por lo menos durante la Edad Media, ¿no? O sea, sabemos que la emergencia del sistema capitalista va de la mano del sojuzgamiento de pueblos que se declaraban inferiores, los esclavos, los colonizados, que eran proveedores de recursos, de mano de obra gratuitas, las mujeres también, las mujeres que estaban barridas de lo que la Edad Media consideraba lo intelectual, pero las mujeres no estaban absolutamente barridas, del mundo de los oficios, ¿no? Y sabemos que la medicina moderna en parte se construye, se arma en base a este modelo científico que va a ser absolutamente patriarcal. Y sabemos también que para que el campo de la medicina moderna se arme tal como lo conocemos, fue necesario que se corriese del medio a las llamadas sanadoras, curanderas, ¿no? Que fueron en muchos casos el blanco de las famosas casas de brujas, que evidenciaban una competencia por un campo de saber, en tanto que eran competidoras severas a ese sistema emergente de la ciencia y de conocimiento del cuerpo, básicamente anclado en lo masculino. ¿Por qué eran competencias severas? No solamente porque hubiera muchas o supieran mucho, sino porque el tipo de saber que tenían era diferente, era un saber empírico, diferente del saber teológico, ¿no? Que la medicina masculina tenía en la Edad Media. Entonces digo, lo que se traducía como una diferencia ontológica, las mujeres, son peligrosas, etcétera, en realidad lo que se traducía a través de esos enunciados era la competencia concreta por un campo de saber que estaba emergiendo, que era el campo de la ciencia modernas. Y por eso, bueno, como decíamos, las curanderas eran mucho más competentes a veces que los médicos llamados oficiales, con lo cual un modo de eliminar esa competencia que ese sistema nuevo creía desleal era la eliminación absoluta. Ahora, momento, porque si nosotros pudiésemos gestar un hipotético programa de inteligencia artificial y lo pudiésemos ubicar en el siglo XIV, es una paradoja temporal, pero vale la pena jugar un poco con esto, ¿qué nos hubiese mostrado ese algoritmo de la sociedad del siglo XIV respecto de la escoba y el martillo? Y el algoritmo no hubiera dicho ahí donde hay una escoba hay una mujer y ahí donde hay un martillo hay un hombre. Posiblemente no. Esto lo dice bien, Silvia Federici, alguna de las autoras que se ocupan de la relación entre la mujer, el tratamiento que se hace, la conceptualización que se hace particularmente de la mujer y la acumulación originaria, los orígenes del capitalismo. Entonces, Silvia Federici dice, por ejemplo,
que las mujeres en Europa durante la Edad Media tenían acceso a numerosos oficios. Cierto, no a tareas intelectualmente consideradas superiores, pero sí a numerosos oficios, ¿no? Eran herreras, carniceras, panaderas, cardadoras de lana. Tenían un rol muy importante incluso en las corporaciones, en los gremios. Y después en los sindicatos obreros va a haber un vestigio de esto, ¿no? Va a haber muchas obreras organizadas muy tempranamente. Pero bueno, claro, termina la Edad Media y ahí comienza esta embestida contra lo femenino, ¿no? La represión de las curanderas, sanadoras, todo lo que estábamos diciendo recién va a hacer que las mujeres sean apartadas y cuando vuelvan a entrar en el campo de esa ciencia lo hagan como ayudantes, asistentas o subordinadas a una voz masculina. Pero esto no ocurrió del todo en el campo de la matemática. Y esto es lo interesante porque acá es donde las llamadas obreras calculadoras van a tener un rol muy importante en el surgimiento de la inteligencia artificial. ¿De dónde salen estas obreras calculadoras? ¿Qué son? ¿Qué hacían? Bueno, en tiempos de la Revolución Francesa, justamente cuando ustedes saben que la Revolución Francesa inventa un nuevo sistema métrico, trata de redefinir el calendario, instaura la diosa razón frente a la idea de la Iglesia, etcétera, católica, apostólica. Entroniza a una mujer como símbolo de la República, ¿no? La famosa Marianne. Bueno, en todos esos cambios hay también, como les decía, un cambio en los sistemas de pesos y medidas y había un hombre, ingeniero, él llamado Gaspar de Prony, que tiene la idea, en esta cuestión de rehacer todo, de hacer tablas de logaritmos. Logaritmo y algoritmo no es lo mismo, ¿eh? El logaritmo es una cuestión que tiene que ver con la matemática como ciencia exacta y con los cálculos. Entonces, Prony decide hacer nuevas tablas de logaritmos. ¿Por qué? Porque como se estaba intensificando el comercio, como había una serie de cambios, era a veces necesario hacer muchas cuentas muy rápido y no había calculadoras, máquinas, ¿no? No había las calculadoras que nosotros podemos tener. Por lo tanto, esas tablas ayudaban un montón, ahorraban un montón de tiempo. Ahora, tomando la inspiración en Adam Smith, Prony había decidido construir un sistema de trabajo piramidal por delegaciones. En la cúspide tenía que haber unos matemáticos que coordinaran todo, después unas cabezas matemáticas como de segundo orden y debajo los llamados obreros calculadores, ¿no? Entonces, esos obreros calculadores, dicho así en abstracto y en masculino, en realidad fácticamente fueron obreras calculadoras. ¿Por qué? Por una serie de razones sociales, por el tipo de paga que se les podía dar, por cierta rapidez en la ejecución de los cálculos. Muchas veces fueron mujeres las que terminaron haciendo estas cuentas y sugiriendo cambios y finalmente modelando las famosas tablas de logaritmos que se usaban en el comercio, se usaban en las finanzas, se usaban en una serie de espacios, ¿no? Más tarde, esto fue Revolución Francesa, ¿no? Estamos hablando ahora nos vamos a correr un poquito, nos vamos a saltar hasta 1820, o sea, 30 años después aproximadamente. Hacia 1830, ya con todas estas tablas de logaritmos circulando y con las obreras calculadoras haciendo su trabajo, acá tenemos en Inglaterra ahora, no en Francia, un personaje llamado Babbage, que ustedes deben conocer o deben haber escuchado hablar de él porque se habla muchas veces de la máquina de Babbage como un antecedente de la computadora. Bueno, Babbage lo que va a intentar hacer, se fija también en las tablas de logaritmos, se fija también en la cuestión de Adam Smith y la división del trabajo, y decide ver si puede construir una máquina que haga cuentas, ¿no? Algo que sea absolutamente diferente del ábaco y de cualquier otro tipo de antecesor. En realidad, Babbage era coleccionista de tablas matemáticas, ¿no? Y construye la famosa máquina de Babbage. Ahora, la máquina de Babbage hacía dos cosas. Por un lado, cuentas, cálculos. Por el otro lado, guardaba estos cálculos bajo una forma tabular en unas especies de planchas de metal, se llamaban estereotipos en ese momento. Eran
placas metálicas que después se podían llevar a la imprenta. Pero como Babbage quería hacer automáticamente los cálculos, le pide ayuda a alguien que era su mano derecha, que era una mujer llamada Ada Lovelace. Seguramente han escuchado hablar también de Ada Lovelace. Ada Lovelace era la hija de Lord Byron, imagínense, la hija del gran poeta Lord Byron, y era una apasionada de las matemáticas. Y trabajaba un poco a la par con Babbage, él la tenía en un rol casi de paridad y hacían cosas juntos. Bueno, la cuestión es que Ada perfeccionó las tarjetas perforadas, intentó convencer a Babbage de que su máquina tenía un gran potencial a futuro. Estamos alrededor de ahora de 1830, imagínense. Entendió de alguna manera, de modo muy pionero, que las tarjetas perforadas se iban a terminar convirtiendo después en tarjetas con números y dejó en sus notas de trabajo, porque muere muy joven de un cáncer, algo que los matemáticos consideran el primer algoritmo, ahora sí no logaritmo, el primer algoritmo informático jamás concebido. Entonces, hoy por hoy se la homenajea a Ada Lovelace como la verdadera primera programadora de la historia, ¿no? Mucho antes de las 6 mujeres que finalmente, un siglo después, terminan manejando la ENIAC, que es una de las primeras computadoras que va a poder operar con cierto feedback, y ahora voy a mencionar algo de esto, ¿no? La máquina de Babbage se termina perfeccionando gracias a las sugerencias de Ada Lovelace y finalmente termina pudiendo calcular una cantidad de logaritmos diarios equivalente al trabajo de 10.500 calculadores o calculadoras humanas. Fíjense qué salto ya se había dado en 1830. Entonces, por más que el siglo XIX en bloque, en muchos lugares, en Occidente, el siglo XIX en bloque pusiera a la mujer del lado de lo indómito, de lo emocional, no sé, lo nervioso, lo impredecible, y todos esos lugares comunes que han relegado a la mujer de los campos de la ciencia, entre otras cosas, o las dejase confinadas al hogar, a la maternidad, a una mera función biológica. No podemos quedarnos solamente con esa parte de la historia, no podemos mirar solamente a esas mujeres, ¿no? Y tampoco podemos comprar absolutamente ese relato que nos dice que la inteligencia artificial en realidad surge de la cabeza de un grupo de hombres blancos estadounidenses o que estaban en Estados Unidos en ese momento, mágicamente inspirados en unas reuniones que hacían, que tuvieron realmente lugar, esas reuniones sí, a mediados del siglo XX, etcétera, etcétera, pero está todo este trasfondo en donde el rol de las mujeres es sumamente importante. Las mujeres no fueron meras usuarias o destinatarias de la inteligencia artificial, sino partícipes de algo que no fue mera y exclusivamente construcción masculina. Entonces eso era algo que a mí me interesaba señalar, ¿no? Por supuesto, después la inteligencia artificial, después de la ENIAC, ni hablar después de Ada Lovelace, después de la ENIAC, después de la década del 70, incluso cuando nos acercamos a finales del siglo XX, va a ir adquiriendo habilidades, usemos esta palabra que ya tiene que ver con lo humano, va a ir adquiriendo habilidades que la van a convertir en cada vez más dúctil a los cambios, a la reprogramación y a la posibilidad, como decíamos, de autocorregirse. La misión de la informática en los últimos años ya no va a ser solamente mostrarnos un campo para que nosotros decidamos, sino que la misión de la informática va a ser traernos la solución servida lo más cerca posible de lo que nosotros desearíamos. Y eso es un cambio radical. Una máquina nos propone que se puede anticipar a nuestros deseos. Bueno, acá es donde volvemos a la cuestión de la voz femenina, volvemos a la cuestión del rol de la mujer y mencionamos la cuestión de los espacios. Como decíamos, efectivamente, en la modernidad particularmente, las mujeres son barridas de los oficios, confinadas al hogar, y las que trabajaban era porque no quedaba otra. El espacio de la domesticidad se constituye simbólicamente, lo sabemos, alrededor de la idea de que la mujer reina ahí, pero reina como una reina que está en una jaula de oro, o sea, reina pero en realidad no es libre, ¿no? Se produce toda esta constitución del hogar burgués, donde el hombre sale a trabajar, la mujer se queda cuidando a los hijos, etc.
Eso se arma muy pesadamente en la modernidad. En ese plan, digamos, en ese marco, es que muchas veces las máquinas o los artefactos domésticos u hogareños fueron pensados, soñados, publicitados y vendidos finalmente a mujeres o para mujeres. Si uno ve las primeras publicidades de los primeros artefactos llamados del confort, vemos que muchas veces esas publicidades solo le hablan a las mujeres. ¿De qué artefacto estamos hablando? De las primeras planchas, de las primeras heladeras, estamos hablando de ese tipo de artefactos, no de los nuestros, que son hiper complejos. Entonces se suponía que todo artefacto que estuviera dentro de la casa era básicamente para la mujer. ¿Para qué? Y para que la mujer pudiera descansar de ese trabajo tan penoso que le caía encima y tuviese más tiempo libre. ¿Pero más tiempo libre para qué? Por ejemplo, para consumir. En el mismo momento en que aparecen los artefactos del confort, también aparecen los antecesores de los primeros shoppings, que no eran shoppings, sabemos eran grandes tiendas comerciales, galerías que concentraban un montón de mercancías, y también las publicidades de estas galerías apuntaban a la mujer y a que pudiese salir y descansar, total mientras puertas adentro tenía una plancha, tenía un montón de cosas supuestamente que le hacían la vida fácil, entonces en su tiempo libre se podía vestir, salir a pasear y consumir. Aparecen ahí también los primeros sistemas de crédito, que en realidad eran tarjetas para que las mujeres que compraban cosas pudieran pagarlo a lo largo de varias semanas. No eran pagos mensuales, eran pagos semanales. Con lo que pudiese ahorrar de lo que le sobraba de la economía, las compras, la economía doméstica. Imagínense este sistema qué articulado estaba, ¿no? Y en qué lugar dejaba a la mujer. Pero simbólicamente, entonces, el espacio de la asistencia hogareña era un espacio femenino. Entonces, ahora sí tiene sentido pensar por qué muchos de los artefactos que operan desde adentro de la casa con inteligencia artificial hablan con voces femeninas. Hay muchos debates, seguramente ustedes habrán escuchado algunos de estos debates. Por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, eso significa que nosotros esperamos de esos aparatos que sean serviciales, que estén todo el tiempo a nuestra disposición, que sean amables, como antaño, y no tan antaño, se esperaba que una mujer adentro del hogar fuese servicial, amable. Hay otros que dicen, se ponen en la posición contraria con el mismo hecho concreto. Dicen, bueno, no, pero el hecho de que sea una voz femenina quien habla, quien se expresa, significa en realidad que las mujeres por fin nos hemos empoderado y damos órdenes. Está bien, es a través de una máquina, pero es un buen comienzo. Entonces también están los que a través del mismo hecho dicen eso. Están quienes, consideran que ninguna de estas dos cosas está demasiado clara y que por lo tanto lo mejor sería ponerle a esas máquinas una voz neutral y no empezar a disputar si está bien o mal que sea una voz femenina o sea una voz masculina. ¿Por qué no hacer lugar a otras posibilidades? ¿Por qué entonces no hacer una voz neutra? Lo mismo que ocurre con las voces de los aparatos de asistencia doméstica ocurre con las voces de los asistentes en línea, que no hay muchos y acá no están muy difundidos, médicos, que son aplicaciones que me permiten ahorrarme ir a la consulta médica. Ahora con la pandemia seguramente deben haber proliferado mucho, aunque no tengo cifras acá como para traerles, porque no era un ejemplo que iba a poner, pero esta idea de, bueno, si es algo tonto, si es algo menor, si no exige realmente la mirada de un médico y me puedo ahorrar ir a la guardia donde me voy a contagiar COVID o puedo tomarme el colectivo para ir hasta la guardia, quizás me lo resuelva una aplicación. Estas aplicaciones en sus inicios tenían la siguiente particularidad. Ahora cambiaron porque se ajustaron a políticas de justicia o de equidad, ¿no? Tenían la voz, era femenina, pero cuando aparecía la imagen del doctor era un hombre. Entonces la voz femenina decía, ahora lo van a atender enseguida, cuéntenos cuáles son sus síntomas, y después aparecía una figura masculina en la interfaz, que a veces era un rostro generado también con inteligencia artificial, y a veces realmente había un doctor que estaba detrás de una suerte de Zoom del otro lado, ¿no? Para escuchar mi consulta y decirme qué me pasaba y si realmente ameritaba que yo me tomase un colectivo y me pusiera en riesgo. ¿Quiénes son estos asistentes con voces femeninas? Bueno, está el famoso Alexa, del cual habrán escuchado hablar, está el famoso Cortana, hay varios, ¿no? Alexa, Cortana, todos esos asistentes siguen conservando hoy la voz femenina, salvo algunos pocos que están incorporando
la voz neutra. Respecto de la cuestión de la voz neutra, que nos saluda la neutralidad de la máquina, también creo que hay algo que podríamos decir, ¿no? Y es lo siguiente. Nosotros sabemos que nuestros artefactos son no solamente máquinas objetivas, sino que son elementos psicofísicos, que tenemos relaciones con ellos que superan la relación animado-inanimado, que constituimos unidades simbióticas. Eso lo sabemos. Entonces, lo que nos podemos preguntar respecto de la voz neutra es lo siguiente. Si yo le coloco un artefacto, una voz neutra, por supuesto la voz neutra se construye con una especie de mezcla, ¿no? También generada con inteligencia artificial, de voces masculinas y femeninas en igual grado y demás. No corro el riesgo de creer que efectivamente esa máquina es neutra, y cuando digo neutra no estoy hablando del género, sino neutra en cuanto a no humana, es algo inanimado, por lo tanto lo puedo asumir como algo que no tiene entidad genérica, y al considerar a la máquina como algo neutro, lo termino de despojar de sesgos ideológicos, sesgos políticos, una serie de otros sesgos. No habría un riesgo ahí, como no hay el mismo riesgo, aunque es otro plano absolutamente distinto, cuando escucho el español neutro de las cadenas televisivas, ¿no? Los lenguajes neutros que no son de ningún lado, pero capturan tonadas, acentos y modismos de todos lados. No siento como que estoy ante algo realmente artificial que no es del todo humano, pese a todo. Bueno, entonces, eso es lo que genera como debate en este momento la cuestión de la voz neutra. Efectivamente, la idea de base, según quienes han tomado la decisión de que Alexa tenga voz femenina, tiene que ver con que la voz femenina resulta más agradable. Por supuesto, la noción de que algo es agradable es totalmente subjetiva e inverificable. Entonces digo, ¿qué significaría que la voz de una mujer es más agradable? ¿Más agradable para quién? ¿En qué rol? Etcétera. Lo que decimos también, y es algo interesante, es que nos vamos habituando cada vez más a que estos artefactos y aplicaciones de la inteligencia artificial nos den órdenes, ¿no? Nos digan qué tenemos que hacer, nos coloquen en una posición de dependencia respecto de ellos, que es el tipo de dependencia que consiste en que nos den indicaciones y dejemos de tomarlas autónomamente, ¿no? Esto también es interesante, lo sabemos. Podemos tomarnos un taxi que el conductor, si no le anda el GPS, no sepa por dónde ir porque perdió el contacto con la calle. Es una experiencia muy, muy habitual. Entonces, cuando pensamos la cuestión del androcentrismo, en esta cuestión de las voces femeninas, en las aplicaciones médicas, en una serie de espacios, también tenemos que pensar en qué tipo de antropomorfismo la máquina nos está invitando a desplegar a través de esos programas, ¿no? Porque ya no estamos ante un robot que quiere copiar nuestro cuerpo. Ahora tenemos una máquina que nos da órdenes, sugerencias, que nos plantea en una relación de absoluta intimidad y que nos habla con una voz de mujer, ¿no? O sea, es como si fuesen seres amorosos, solícitos, que solamente están ahí para ayudarnos en lo que necesitemos y encima gratis. Bueno, como decíamos, además de desconfiar de la gratuidad, también podemos desconfiar del carácter solícito y también podemos entender que más allá de del género de la voz, en lo que parece haber una absoluta determinación y concierto unísono, es en el hecho de que esa sugerencia que nos hace tan amorosamente la máquina, en muchos casos es una sugerencia de consumo. O sea, esa voz femenina nos está invitando básicamente a consumir y aparentemente hay estudios, ¿no?, que dicen que la voz femenina invita al consumo más sencillamente que la voz masculina. No se justifican los estudios. ¿Por qué esto habría de ser así? No lo sabemos, ¿no? Esto es interesante también. Cuando hay encuestas, cuando hay sondeos, se dice la conclusión, pero nunca está la justificación, porque eso es bastante importante. Porque una voz femenina me incita a consumir, una voz masculina no. Porque la voz masculina, supongamos, lo digo como una pregunta, no lo estoy diciendo, porque la voz masculina simboliza la ley y la voz femenina el derrape. ¿No será que está ese prejuicio anidando ahí, quizás? Pero no lo sabemos, porque la justificación nunca aparece. Para seguir hablando de sesgos androcéntricos, pensemos en los llamados chatbots. Los chatbots, no son exactamente lo mismo que estas voces orientativas de los asistentes. Son agentes conversacionales que en muchos casos son por escrito.
Los famosos, bueno, cuando uno a veces hace un pedido a un lugar y le contesta un programa, o uno no sabe si le está contestando una persona o un programa, etcétera, bueno, eso es un chatbot. Pero en algunos casos el chatbot empezó a incorporar la voz y ya en vez de ser escrito es hablado. Y cuando es hablado nuevamente aparece la voz de la mujer. Hay muchos chatbots en programas que acá en Argentina no circulan tanto. Uno diría, ¿por qué no en Argentina si esto es la cultura global y las máquinas? Digo, por cuestiones también de idiosincrasia, por cuestiones de cómo qué siente una población determinada, que le es cercano y que no. Hay algunas de estas cosas que todavía no entraron porque no parecen pegar mucho con la idiosincrasia, pero en muchos lugares, por ejemplo, hay asistentes vocales que orientan a la gente cuando va al baño, ¿no? Y le dicen, por ejemplo, desde la imagen reflejada en el espejo, si uno está más pálido, si en realidad tendrá esto, tendrá lo otro, o sea, algo del orden del acompañamiento corpóreo, pero al nivel de la sintomatología. Y en lugares, y así clases diríamos, ya no lugares, sino clases sociales que tienen ciertas máquinas a mano, hay ya programas de inteligencia artificial que, por ejemplo, cuando estas personas van al baño, analizan la orina y si hay algún valor fuera de marco, lo dicen. Lo dicen literalmente con una voz que es una voz de mujer. También estos programas, en algunos casos, se ponen a opinar en la cocina respecto de cuál debería ser nuestra mejor dieta en función de nuestro índice de masa corporal, nuestro peso o cosas por el estilo, ¿no? O sea, siempre se trata de voces que nos dan sugerencias respecto de la vida cotidiana. Entonces decíamos, ¿por qué esta voz sería femenina? Bueno, les decía que estaba la voz neutra y les decía también que había otro argumento que no era meramente la cuestión de la justicia de género que empezaba a aparecer y era el siguiente argumento, que por ahí les resulta conocido o han leído acerca de esto respecto de máquinas, que cuando las voces eran femeninas, los usuarios masculinos tendían a hacerle a las máquinas proposiciones deshonestas, lances, sugerencias. Es decir, Alexa, lo tengo ahí en un aparador, no hay nadie, supongamos soy hombre, entonces le empiezo a hacer sugerencias. ¿Para qué? Para divertirme y ver que me contesta la máquina automática. Cuando esto ocurrió, y parece que ocurría con las voces femeninas de parte de usuarios masculinos, pero no ocurría cuando la voz era masculina y había usuarias en sentido amplio, bueno, lo que terminó ocurriendo es que hubo una propuesta de bajar una suerte de legislación según la cual se penalizaba a quienes le dijeran indirectas a estas máquinas con voz femenina de inteligencia artificial. Pero eso nos lleva a un plano un poco límite, ¿no? Un poco borde. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque efectivamente nadie nunca pensó tampoco, por más que tuviera una voz femenina, que Alexa, Cortana o cualquiera de esos programas fuera una mujer, ¿no? Nunca nadie lo pensó porque, ¿qué pasa? Si realmente lo pensamos y legislamos para una máquina como si estuviésemos legislando en términos de género, después podríamos cometer el deslizamiento que no deberíamos nunca de pensar que así como esa máquina parece ser una mujer es una máquina. Podríamos caer en el riesgo de hacer el deslizamiento inverso. Por lo tanto, son medidas que son límite. La excusa para tomar esta medida, si se quiere así, era que de esa manera se educaba a las poblaciones. Entonces decíamos, bueno, justamente, ¿cuál es el cuadro de situación cuando empiezan a aparecer propuestas que legislan los usos y a una máquina se la pretende tratar como si fuese una mujer que está recibiendo proposiciones deshonestas, ¿no? Entonces, ¿ese deslizamiento es bueno o no es bueno? Bueno, y acá caemos en la última zona, digamos que es la zona más abierta al debate, por supuesto, que es la que tiene que ver con nuestro modo técnico de comportarnos socialmente con las máquinas y también con nuestra pretensión de que lo que hagamos con las máquinas termine decantando en una mayor justicia en lo que pasa en el mundo real, que era lo que mencionaba en un comienzo, ¿no? La pretensión, el anhelo, a veces loable, no digo que no, de que si resuelvo esto, pensar que si lo estoy resolviendo acá, lo estoy resolviendo allá. Pensar que si consigo que la gente no le haga proposiciones deshonestas a una máquina con voz de mujer, en realidad eso significa que no le va a hacer una proposición deshonesta o algo desubicado
a una mujer o a alguien que no sea un hombre para incluir a otros colectivos. Y en este punto creo lo siguiente, ¿no? Y es un tema delicado porque es tan peligroso el exceso como el defecto de esta creencia o de este anhelo de que se pueda hacer justicia en el mundo de las máquinas, en el mundo de las redes, una justicia que no estamos logrando en lo real. Pero lo que sí sabemos es que la técnica es humana, la técnica no es perfecta, no es neutral y nada de lo humano le es ajeno. Entonces, generalmente, todo aquello que nos horroriza, como decíamos, en el mundo de la técnica, en la inteligencia artificial, de las máquinas, de las aplicaciones, es algo que está fallando en el orden de lo humano, ¿no? Veamos aquellos programas, también hay muchos ejemplos y todos los conocen, todos, todas, aquellos programas que, por ejemplo, censuran desnudos, ¿no? Cuerpos desnudos. Pero de pronto apareció una madre amamantando y el programa actuaba. Decía, ahí se ve una teta, listo, se bloquea la cuenta. Y después esa persona tenía que ponerse a dar explicaciones que no estaba haciendo, no sé, un desnudo en la calle ofendiendo a nadie, sino que estaba amamantando a su bebé. También tenemos los programas que a veces dan de baja cuentas porque se suben cuadros de desnudos que se toman por desnudos en sí. Pero esto también pasa afuera. Por eso digo, ¿esto está pasando? ¿Es porque están mal programados? ¿Qué barbaridad estos algoritmos? No. Pensemos también que hace poco se estuvo a punto de cerrar una exposición o de no permitir ver un cuadro, no avanzó demasiado en Nueva York, es el famoso cuadro de Balthus, Teresa soñando, porque en ese cuadro hay una puber, digamos, no se sabe bien la edad, pero adolescente que tiene una pierna levantada y se había interpuesto una demanda judicial porque se decía que ese cuadro, la pose de la joven que Balthus retrataba, estaba incitando al sexo y que tratándose de una menor, eso era una incitación a la pedofilia. Estamos hablando de un cuadro de principios del siglo XX, o sea, de la primera mitad, perdón, del siglo XX. Entonces, cuando nosotros vemos que algo ocurre en el mundo de la inteligencia artificial, también vemos qué está pasando afuera. Entonces, no perder nunca la conexión, ¿no? Y pensar que siempre que trabajemos en términos de justicia tenemos que trabajar en un lugar y en otro, ¿no? Sin radicalizar algunas cuestiones, sin automatizar absolutamente todo. Quizás alguna vez aparezca un pecho desnudo y quizás una madre amamantando. No todos los pechos desnudos son obscenos y no todo... quizás no toda imagen de una puber levantando una pierna sea una incitación a la pedofilia. Pero ¿cómo hacemos la discriminación? La discriminación, en este sentido, la discriminación es lo propio de lo humano. Es el criterio, es el sentido común lo que me hace a mí saber que estoy ante un cuadro, ante una madre. Y eso la máquina, el algoritmo, no lo puede saber si yo no se lo enseño, entre comillas, ¿no? De toda esta batería de problemas, yo, sin embargo, me quedaría con una imagen optimista, pese a que finalmente todo lo malo que vamos viendo en los sistemas técnicos es lo malo de lo humano, por decirlo un poco brutalmente, que nada que veamos ahí no está en nosotros, que también tenemos que aceptar algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se han ido construyendo las capas de la historia, así no nos encante o así hoy consideremos que eso debería ser de otro modo y tenemos que trabajar por esa nueva construcción. Yo me quedaría con un mensaje optimista. Y el mensaje optimista pasa por lo siguiente. Primero, por el hecho de que las mujeres no son ajenas a la inteligencia artificial. Ahora, en el siglo XX, podemos decir las mujeres y otros colectivos, porque ya hemos pensado esos colectivos, ya los hemos definido, ya tenemos las categorías y los elementos conceptuales para pensar en otros colectivos que el siglo XIX, el XVIII y los previos no tuvieron. Entonces las mujeres y ahora también otros colectivos no son ajenas a la inteligencia artificial, muy por el contrario, no lo fueron en la historia. Entonces no asumamos el relato de que efectivamente lo son, porque no lo son. Entonces, como no lo son, a destacar su lugar. Eso por un lado. En lo que soy optimista es en que cada vez más hay alertas respecto de, ahora sí, estos sesgos androcéntricos en la programación misma, ¿no? Que afecta cómo se seleccionan ciertas variables, que si bien hay un cierto peligro en que vía el machine learning muchos de estos algoritmos
se están reconfigurando autónomamente y ya no sabemos cómo llegar, cómo deshacer el camino del error, si fuese un error, de todas maneras siguen estando en manos de los humanos, no nosotros en manos de los algoritmos. Por lo tanto, si realmente tenemos una voluntad de que cada vez más haya miembros, mujeres, colectivos en los sectores de programación y demás, eso es posible y eso va a poder revertir algunas de estas cuestiones que son los sesgos androcéntricos expresados en los programas. Sí es cierto que Silicon Valley se compone de hombres blancos estadounidenses de cierto perfil mayoritariamente, pero también es cierto, y por eso el optimismo, que esto está cambiando. Ciertamente, como les decía, hay una zona del humano que es falible, que parte de la violencia contra las máquinas, de los enojos que tenemos a veces con las máquinas, de las culpas que echamos sobre ellas, tienen que ver con aquello de lo humano que no supimos resolver y nos es más fácil decir la culpa es del algoritmo, la culpa es del programa, la culpa... pero, como les decía, cuando uno ve la violencia que hay, no solamente contra algunos objetos técnicos, sino también dentro de ciertas prácticas dadas en los objetos, como las redes, ¿no? Entre humanos, que se hablan ahí de un modo violento, como no se hablarían de un modo violento si estuviesen cara a cara. Cuando vemos todo eso, creo que queda claro que reprimiendo máquinas o reprimiendo prácticas asociadas con máquinas no estamos solucionando los problemas y por ende, digo, mi optimismo tiene que ver con que creo que está surgiendo cada vez más una conciencia respecto de que la máquina no es enemiga de la cultura, ¿no? Que la máquina es cultura, que a veces tendemos a pensar que son cosas opuestas, que una cosa es el mundo anónimo, objetivo, frío de la máquina y otra es mi sensibilidad, mis sentimientos y que eso sería lo humano y lo maquínico sería lo inhumano, pero eso que tiendo a oponer tan fácilmente es una construcción moderna, no previa a la modernidad. Fue la modernidad la que enfrentó a cultura y máquina, cultura y técnica, y creo que ahora está habiendo una mayor conciencia de que toda práctica técnica es una práctica también de cultura y que por lo tanto es importante lo que pase ahí adentro, porque lo que pasa en el mundo de la técnica tiene conexión con lo que pasa en la vida viva. No son cosas opuestas, ni lo que pasa en las redes es una duplicación del real, ni es menos importante, ni es menos experiencia. No, quizás haya una experiencia auténtica ahí adentro también, que va y viene de modo poroso con lo que está pasando afuera. Creo que hay cada vez una mayor conciencia de esa relación, de la importancia de que tengamos un uso consciente de las máquinas y en ese sentido que combatamos por una justicia de géneros y que combatamos contra cualquier determinismo, se exprese donde se exprese. Y bueno, y creo que eso es algo optimista. Y bueno, creo que por ahora no hablo más, no los canso más. Gracias. Bueno, muchas gracias por participar, Margarita. No sé si se me escucha bien. Sí, ahora sí. Ok. Estas jornadas, nosotras Movemos el Mundo, organizadas por el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, junto con el Ministerio de Cultura y en esta ocasión también gracias al Ministerio de Ciencia y Tecnología y al Centro Cultural de la Ciencia por abrirnos las puertas para poder hacer esto posible. Las invito afuera en la explanada, que hay una performance sonora muy alucinante. Bueno, Gracias. Gracias por venir.